Hola, mi nombre es Rafael Barús, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes. Trabajo en el Centro de Diagnóstico Rossi y formo parte del Departamento de Imágenes en Músculo Esquelético. En esta oportunidad me referiré a la evaluación por resonancia magnética de las lesiones meniscales. Nos referiremos a la anatomía normal y su aspecto en la resonancia, a las roturas meniscales, signos directos e indirectos, la evaluación del menisco discoide, errores de interpretación en rotura meniscal y los diagnósticos diferenciales. Con respecto a la anatomía y al aspecto de la resonancia magnética, los meniscos son estructuras de fibrocartílago de forma semilunar, interpuestas entre el fémur y la tibia, y tienen distintas formas. El menisco interno es semilunar y de mayor tamaño, y el menisco externo es de forma circular. Otra característica que tienen los meniscos es que poseen dos porciones diferenciadas. En el sector periférico, que es la zona más vascularizada, esta habitualmente aparece roja en el estudio artroscópico y presenta fibras de colágeno circunferenciales, a diferencia de la zona central, que es avascular. Esta característica es importante a la hora de definir conducta quirúrgica y tratamiento de las lesiones meniscales. La utilidad de la resonancia magnética en la evaluación de los meniscos se debe a la característica que tienen de baja proporción de protones libres, ya que presentan bajo contenido de agua. Esto determina una disminución en la señal en todas las secuencias, mostrando a los meniscos con su morfología típica y señal característica que es baja en todas las secuencias. Como vemos en este gráfico, secuencias sagitales y coronales, las secuencias más utilizadas son la densidad protónica con FATSAT y el STIR. A los fines de realizar una adecuada evaluación anatómica de los meniscos, obviamente contaremos con los tres planos. En el plano sagital, fundamental para la evaluación morfológica normal del cuerno anterior y posterior. En el plano coronal haremos una evaluación adecuada y nos daremos idea de la morfología de los cuerpos. El plano axial muchas veces ayuda a definir la morfología meniscal. La evaluación del menisco interno, desde la periferia hacia la región intercondilia, comprenderá la visualización del cuerno anterior, cuerpo y cuerno posterior, y a medida que uno se introduce a nivel de la rodilla, dejará de ver el cuerpo y pasará a ver los cuernos anterior y posterior, y ya cerca del surco intercondilio evaluará la zona de inserción de los meniscos a nivel de su raíz. Con respecto al menisco externo, lo mismo a nivel periférico, cuerpo y cuernos. A nivel central dejaremos de ver el cuerpo y veremos cuerno anterior y cuerno posterior, y seguidamente la zona de la raíz meniscal. Como vemos en este gráfico, la evaluación del plano coronal nos permite definir adecuadamente la morfología del cuerpo y su relación con los cuernos anterior y posterior. Hay que tener en cuenta también las variantes normales a la hora de evaluar
un menisco, como es el caso de los meniscos internos, presentan habitualmente disminución del tamaño del cuerno anterior con respecto al cuerno posterior. Esto es evidente y asimétrico con los meniscos externos, que habitualmente presentan longitud antero-posterior igual entre el cuerno anterior y posterior. A nivel de la región interna de los meniscos, cuando evaluamos un menisco de un niño, tenemos que tener en cuenta que existe aumento de la vascularización y puede dar imágenes intensas en su interior. Algo muy distinto de lo visto en un paciente mayor, en el cual este aumento de la señal determina cambios hialinos. Cuando evaluamos lesiones meniscales, tenemos que tener en cuenta la señal y morfología de los meniscos. Ahí existen múltiples clasificaciones. La que usamos habitualmente es la que se visualiza en esta diapositiva. El menisco normal es un menisco en el cual presenta señal negra homogénea, y después los signos de degeneración o hialinosis central pueden ser focales en el caso de las lesiones tipo 1 o lineales sin contactar y comprometer superficies articulares en el caso de las lesiones tipo 2. Cuando algún área de aumento de la señal contacta con alguna superficie articular, configura una lesión tipo 3, y en el caso de que existan múltiples áreas o lesiones que comprometen múltiples superficies articulares, estamos en presencia de una lesión meniscal tipo 4. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de evaluar una rotura meniscal? La localización, el plano, la forma, la amplitud y la longitud de la rotura. ¿Cuáles son los criterios de rotura? La presencia de señal intrameniscal que claramente contacta con la superficie articular, la morfología meniscal anormal. También hay que tener en cuenta que si la señal contacta con la superficie articular en 2 o más imágenes, la rotura meniscal tiene una sensibilidad del 90%. Si la misma logramos visualizarla en una sola imagen, la sensibilidad baja a 55% para meniscos internos y cerca del 30% para meniscos externos. La identificación de la rotura en el plano coronal y sagital aumenta significativamente la sensibilidad de este método. Con respecto a las localizaciones de las roturas meniscales, ellas pueden estar ubicadas a nivel del borde libre, en la periferia o en la región central, como vemos en estos gráficos. Con respecto a los planos de las roturas meniscales, pueden presentar disposición horizontal, como vemos en el caso superior izquierdo, disposición vertical, comprometiendo ambas superficies articulares y comprometiendo el borde libre, el sector central y el margen periférico. El plano oblicuo es una de las características o morfologías lesionales mayormente visualizadas, y este tipo de lesión muestra habitualmente contacto con la superficie articular inferior o superior próxima al borde libre. Como vemos en el caso de la izquierda, las roturas pueden estar ubicadas a nivel de las inserciones, como es en el caso de la raíz meniscal, y en este caso se pueden asociar a quistes parameniscales. Del lado derecho vemos una rotura degenerativa del menisco típica, donde existe disminución de volumen, cambios en la señal e irregularidad en el borde libre, hallazgos visualizados en el plano sagital y coronal. En el caso de las roturas complejas, donde visualizamos área de rotura lineal, oblicua y vertical con irregularidad
de la superficie articular en el borde libre, en el caso superior izquierdo, y en el caso inferior, izquierdo, visualizamos dos áreas de rotura. Una de ellas oblicua, contacta con la superficie articular inferior, y un área focal de aumento de la señal que deforma el margen superior. En el caso de este niño de 10 años, visualizado en el lado derecho de la pantalla, observamos una rotura franca del menisco externo donde se observa aumento de la señal del sector anterior y cuerpo con irregularidad y compromiso del borde libre. La rotura de Nasa de Balde es un tipo muy particular de rotura en la cual ocurre una lesión o rotura con un eje longitudinal y se acompaña de un desplazamiento de un fragmento meniscal habitualmente hacia la línea media, ocupando el surco intercondilio. Existen signos asociados a estas roturas como ser disminución de volumen del cuerno posterior y cuerpo y un fragmento en la escotadura intercondilia, como se marca en este gráfico. Otra imagen que podemos visualizar y habitualmente hay que tener en cuenta como diagnóstico es el doble ligamento cruzado posterior, habitualmente visualizado en los casos de rotura del menisco interno. De producirse en el menisco externo, esto dependerá de que exista rotura asociada del ligamento cruzado anterior. Otra lesión que frecuentemente podemos observar a nivel meniscal es una variante de rotura longitudinal, como vemos en este caso de un paciente rugby de 35 años con gonalgia interna sin antecedentes traumáticos. Observamos una disminución global del tamaño o ausencia del cuerno posterior del menisco, como se ve en el círculo amarillo, con un aumento asimétrico del volumen del cuerno anterior. Esto está dado por un flipado meniscal o desplazamiento secundario a la rotura longitudinal de un menisco hacia un compartimiento contrario. Obviamente que en estos casos no observaremos signo del doble ligamento cruzado posterior. Hay que tener en cuenta que estas roturas son frecuentemente vistas en el compartimiento externo. El menisco discoide es una variante del desarrollo. Está dado por un aumento del volumen del cuerpo. Generalmente afecta al menisco externo y para hacer un diagnóstico de la misma, uno debe evaluar al menisco en plano sagital y coronal, visualizando en más de 2 cortes al cuerpo del menisco. Habitualmente este menisco es más propenso a la degeneración y susceptible a roturas y formación de quistes. Los signos en resonancia magnética son la cobertura de más del 50% de la superficie de carga del cóndilo, mide más de 14 milímetros de diámetro transverso y la visualización del cuerpo meniscal en el plano sagital en más de 3 cortes contiguos. Como dijimos, la región o el menisco habitualmente comprometido es el externo, pero también podemos llegar a encontrar morfología discoide a nivel del menisco interno. Las lesiones asociadas a los meniscos, como vemos en este caso, un paciente con un neoligamento secundario a la plástica del LSA y una menisectomía parcial, producto del acto quirúrgico
que tener en cuenta la técnica empleada, ya que estas imágenes podemos verlas en roturas meniscales posteriores a la evolución de la plástica. Otra que hay que tener en cuenta es la lesión crónica del LSA y roturas complejas, rodillas inestables, con ligamentos con signos de rotura crónica, como vemos en este caso, pérdida de definición del tercio medio y proximal y horizontalización de las fibras distales. Esta rodilla, con microinestabilidades crónicas, produce roturas de los meniscos, habitualmente compromete el menisco interno, como es en este caso, que presenta una rotura periférica oblicua que contacta con ambas superficies articulares. Signos indirectos de rotura meniscal son la extrusión del menisco interno, el quiste parameniscal y el edema subcondral. Con respecto a la extrusión meniscal, es un hallazgo frecuente de ver en pacientes mayores con signos degenerativos que producen roturas complejas y pierden la estabilidad y sus inserciones a nivel de la raíz. Esto produce que el menisco se luxe y ocupe el receso capsuloligamentario adyacente. Estas modificaciones son precursoras de las artrosis compartimentales, las osteonecrosis espontáneas y las fracturas por insuficiencia a nivel del platillo tibial. Como vemos en este caso, hay signos de rotura degenerativa del cuerno posterior del menisco interno con luxación del menisco. Observamos pérdida de volumen, cambios en la señal e irregularidad en el borde libre en el plano sagital. A nivel del plano coronal, hacemos la evaluación de la ubicación del remanente meniscal corporal. Un paciente de 42 años con gonalgia interna, donde visualizamos una formación quística en íntima relación al plano capsular y meniscal interno. Se acompaña de una rotura longitudinal con disposición horizontal en el plano sagital y coronal que contacta con la periferia y el borde articular inferior. Esto determina acúmulo de líquido sinovial adyacente al menisco, configurando un quiste parameniscal típico. El edema en el hueso subcondral es otra lesión o hallazgo asociado a las roturas meniscales. Obviamente que esta lesión también se encuentra asociada a otras lesiones, como es el caso del ligamento cruzado anterior y ligamentos colaterales. Acá vemos un caso de un paciente de 32 años con rotura del LSA, lesión meniscal en el cuerno anterior, con una disposición vertical que contacta con ambas superficies articulares, como muestra la flecha blanca, y con la flecha amarilla observamos los cambios de edema en la médula ósea que comprometen el hueso subcondral. Existen errores en la interpretación de las roturas meniscales y esto determina que hay que tener un conocimiento anatómico de las estructuras intraarticulares para no confundirlas con fragmentos meniscales y áreas de rotura. Estas comprenden la inserción del ligamento transverso anterior, el ligamento meniscofemoral anterior y posterior, los ligamentos meniscales oblicuos y el tendón popliteo. Con respecto al ligamento transverso, estructura ligamentaria hipointensa que muestra inserción en ambos cuernos anteriores, por lo cual esta imagen visualizada en el plano sagital en forma puntual a nivel del margen anterior de la raíz de ambos meniscos puede simular un signo de rotura. Es fácil
darse cuenta y determinar que corresponde al ligamento haciendo un seguimiento de los cortes sagitales contiguos. En este caso, un paciente de 36 años con gonorrea crónica recurrente sin traumatismo. Observamos una imagen focal con baja señal en relación al margen anterior de las fibras distales del LCA. Uno podría inferir que se corresponde con el ligamento transverso, pero el mismo queda definido en forma puntual delante de la imagen referida. Y también podría corresponder a un fragmento meniscal. La evaluación de la resonancia no mostró irregularidades significativas en los meniscos, por lo cual se interpretó esta estructura como un ligamento oblicuo medial. Como vemos en la imagen, definimos perfectamente esta estructura hipointensa que cruza por delante de las fibras del LCA. Como dijimos, otra de las imágenes que trae bastantes problemas a la hora de hacer un diagnóstico falso positivo de rotura meniscal es el tendón del popliteo externo, como vemos en este caso en plano sagital. La flecha amarilla marca al tendón popliteo y su relación directa con el margen posterior del menisco externo. A nivel clínico, hay que tener en cuenta diagnósticos diferenciales de lesiones meniscales como ser la lesión osteocondral, las lesiones de los ligamentos colaterales, el estrés tibial y la fricción de la banda iliotibial. En este paciente de la izquierda, 27 años, esguince de rodilla, sospecha de rotura del ligamento. Lo que vemos es un aumento leve de la señal en el ligamento colateral interno con edema periligamentar en el caso de una lesión grado 1 ligamentaria. En el caso de la derecha, una mujer de 32 años, ciclista, con dolor en el sector externo de la rodilla. El examen muestra distensión de la bursa profunda, la banda iliotibial adyacente al cóndilo femoral externo, en el caso de un síndrome de fricción de la banda iliotibial. En este caso, vemos un paciente de 26 años con un esguince de rodilla derecha, donde visualizamos una irregularidad franca de la superficie articular anterior del cóndilo femoral externo, con un fragmento condral ubicado en el compartimento anterior, como vemos en el plano axial. Se proyecta por delante y encima de el cuerno anterior, como vemos en el plano sagital, y en el plano coronal, en una secuencia STIR, definimos el área de edema en la médula ósea del cóndilo femoral, en un caso típico de fractura osteocondral del cóndilo femoral externo. En este caso un hombre de 40 años, con hábito sedentario, inicia el deporte. Luego de unos 15 días de actividad intensa, refiere una gonalgia aguda, luego de una caminata. Viene remitido al servicio para hacer una evaluación con probable lesión meniscal, y la misma muestra que existe una irregularidad y cambios en la señal en el menisco, por lo cual la lesión existe, pero su patología fundamental y que le trae a la consulta por su sintomatología no es el menisco, sino la extensa lesión que presenta en el platillo tibial, con edema en la médula ósea que se extiende a la línea media y una imagen lineal irregular con baja señal en todas las secuencias, producto de una fractura o un estrés tibial. En este paciente de 26 años que presenta una gonalgia inespecífica, el médico pide descartar lesión meniscal sin antecedentes traumáticos conocidos.
La evaluación en el plano coronal y axial muestra cambios de edema en la médula ósea del cóndilo femoral interno y se extiende al hueso subcondral. El cartílago hialino adyacente también muestra un área de defecto en su espesor, por lo cual definimos una lesión osteocondral en este paciente con un meñisco de características normales. Y vemos en el gráfico en amarillo. La artorresonancia de rodilla es un estudio que ha ganado mucho campo en la evaluación de las rodillas últimamente, debido a su alta sensibilidad para realizar evaluación de meñiscos y superficies del cartílago hialino, evaluación de meniscectomías parciales y la búsqueda de cuerpos intraarticulares. Consiste en una inyección de una sustancia compuesta por lidocaína, solución fisiológica, gadolinio y diodo. Se realiza la inyección intraarticular por vía radioscópica, tomográfica o inclusive ecográficamente. Las ventajas es su excelente visualización anatómica y obviamente que a nivel meniscal ayuda mucho a definir la lesión grado 2 de la de grado 3, definiendo perfectamente la existencia o no del compromiso de la superficie articular en algún punto. Obviamente que sus desventajas es el método invasivo, el tiempo que requiere y los costos. En esta diapositiva vemos las secuencias habitualmente utilizadas en la artorresonancia. Tener en cuenta siempre la utilización de una secuencia STIR en algún plano a fin de lograr la evolución del edema en la médula ósea. Luego realizamos secuencias T1 con FATSAT en los 3 planos. Con esto determinamos y logramos una adecuada visualización de las superficies y márgenes de los meñiscos y el espesor del cartílago hialino a nivel de los cóndilos. Para concluir, tener en cuenta que la resonancia magnética es un método multiplanar y tiene demostrada utilidad en la evaluación de las lesiones meniscales. Sus variantes, como la artorresonancia, aumentan significativamente la sensibilidad en los casos postquirúrgicos. Es fundamental utilizar secuencias adecuadas y tener en cuenta el reconocimiento de lesiones asociadas y pseudoroturas en el caso de pacientes con clínica de lesión meniscal. Muchas gracias.